sea, una discrepancia no necesariamente tira por tierra. Mire, si eso lo vemos nosotros todos los días, hay un accidente ahí y alguien pasó, no preguntó, simplemente pasó y miró y dijo, yo creo que ahí mataron a uno. Más adelante, alguien le pregunta, ¿qué pasó ahí? Dice, parece que mataron a uno. Ese interpretó que hubo una masacre. Y más adelante le pregunta, ¿qué pasó? Y dice, yo creo que mataron a 2 o 3 ahí. Pero ese salió y dijo, mira, me dijeron que hubo una masacre allá abajo. Y cuando usted viene a ver, oiga, pero nadie puede negar que allí pasó algo. O sea, allí pasó algo. Ahora, lo que hay es que empezar a ir de atrás hacia el frente para depurar la historia hasta finalmente llegar a saber qué fue lo que sucedió. Pues, fíjense que eso es lo interesante de Lucas. Lucas dice, habiendo ya otros contado la historia con respecto a los hechos y dichos de Jesucristo, a mí me ha parecido bien, oh excelentísimo Teófilo, investigarlas para ponerlas en orden a fin de podértelas contar tal y como sucedieron, porque todas estas cosas son ciertísimas. Oiga, lo que hace Lucas precisamente es un trabajo serio de ¿qué? De la investigación histórica. Aquí está, señores. Yo me ocupé de hacer el trabajo de investigar, de preguntar. De hecho, elimina algunas cosas que Mateo dice, elimina unas cosas que Lucas dice, elimina un montón de cosas que Marcos dice, inclusive las que a él no le convenía que Marcos dijera. Porque Marcos dijo que la mujer que tenía el flujo de sangre había gastado todos sus chavos porque los médicos se lo habían robado. Léalo para que usted vea que ahí lo dice. Y Lucas dijo, que sinvergüenza te crees tú que yo voy a decir eso. Lo omitió completo. Digo, eso yo no lo voy a contar porque yo voy a ir en contra de mis compañeros de mi profesión. Mira cómo dice este que se tapa ahí que unos a otros. Entonces los médicos. Se quemó otro. Ya. No, hay que pararlo. Es que estos cubanos son así, siempre tratan de decir algo más allá de lo que no. Pero fíjense que Lucas dijo, no, ¿cómo yo voy a contar la historia? ¿Cómo yo voy a contar una historia que Marcos dice arbitrariamente que los médicos, después que le quitaron todo el dinero, eso para mí no es verdad? Digo, no, lo eliminó. Y digo, aquella mujer parecía de un flujo de sangre. Pero no digo por ningún lado. Por ningún lado dijo que había ido al médico. No. O sea, el hombre preparó bien su documento. Digo, yo lo voy a preparar bien. Porque a fin de cuentas, para Lucas eso realmente no era importante. Ahora, no tenía nada que ver con la salva. Ahora, fíjense que como parte de ese proceso es que empiezan a aflorar los documentos bíblicos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, todas las cartas de Pablo, todas las cartas de Juan, Pedro, Judas, o sea, todas empezaron a aflorar y a aparecer. Y lo interesante es que cuando usted las lee, todas y cada una de ellas hacen ataques al marcionismo y hacen ataques al gnosticismo. Entonces, mira, ¿ah? ¿Cuál tú dices que hacen ataques? ¿La de Juan? Las cartas de Juan, las cartas de Juan, lo que se conoce en las cartas del catolicismo emergente, atacan el marcionismo y atacan el gnosticismo. Por ejemplo, esa expresión de Pablo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, es un ataque al marcionismo. El marcionismo decía, no toda. Mateo no es inspirado por Dios, Marcos no es inspirado por Dios, Juan no es inspirado por Dios. O sea,
Marción decía, no, pues Pablo dice, no señor, usted está equivocado, todas son inspiradas por Dios. Y ya mismo vamos a ver algunas de las formas como uno entonces va interpretando. ¿Se da cuenta por qué es importante conocer el contexto histórico del documento? La gente me dice, ¿cómo tú puedes contestar todas esas preguntas que te hacen? Porque más importante para mí que el texto es el contexto histórico. Pero cuando a mí me hacen una pregunta de Corinto, usted ve que Clara me está haciendo la pregunta de Corinto y yo me estoy ubicando en el contexto histórico de Corinto. Digo, ¿qué estaba pasando en Corinto? ¿Cuál era el problema en Corinto? ¿Cuál era la situación? Estaban corintizando. Cuando viene la pregunta, ya yo estoy dentro del contexto. Estoy como si estuviera paseando dentro de Corinto. Entonces, las respuestas afloran, porque si uno conoce el contexto, Y no se lo olvida. no se olvida. Después que uno conoce el contexto histórico, Es aprendizaje ya. lo demás no se olvida. No. Lo demás no se olvida. Usted le puede preguntar a cualquier médico, y ahora voy a decir algo bueno, en beneficio de los que están aquí. No hay problema. En beneficio de los médicos que hay acá. Pero fíjese que el lenguaje clínico es un lenguaje bien complicado. De hecho, tendría que ser un especialista en griego. Un médico si conoce toda la terminología clínica. Sin embargo, para el médico no es importante la terminología. Lo que es importante es conocer qué. Lo que es el médico, dice un médico. El médico. Se ve que ellos mismos se defienden. Eso es para que no lo diga, no digo por ti. Pero fíjense que es algo interesante. Para el médico lo importante es la sintomatología. No es trabajar con todo el planteamiento. Oiga, porque con todo clave, si un médico conoce toda la terminología clínica, tiene que saber griego. Tiene que saber griego. Como lo mismo que un abogado. Si un abogado va a conocer todas las leyes, o sea, Por eso no se estudia leyes, se estudia derecho. Se estudia derecho. Precisamente para conocer qué cosa, aquello que es conceptual dentro de la base del derecho, porque pues está dentro de la lógica, está dentro del razonamiento humano, que una persona no puede venir ahí a poder ese terreno y decir, este terreno es mío. No, pues no. Dice, pues no, hay que ir al libro a ver cuál es la ley que se aplica a eso. Y automáticamente va corriendo el abogado y dice, aquí es donde lo dice. Pero en ese momento, digo, hay unos que son, ¿verdad?, que lo pueden saber, dice, no es el código tal, ni el artículo tal, pero muchos de los problemas de ley, el abogado tiene que ir entonces a buscar jurisprudencia, tiene que ir a buscar decisiones y estudiar el caso para poderlo defender. Esto es lo que hacía prácticamente la iglesia. La iglesia decía, ¿cuál es el problema? Este es el problema. Vamos a ver qué dijo Pablo, vamos a ver qué dijo Lucas, qué dijo Mateo sobre esta situación. Oiga, y qué cosa extraordinaria. Empezaron a montar el rompecabezas y a cerrar las brechas por donde podían colarse los enemigos de la fe. Y a cerrarlas, hasta que finalmente la iglesia pudo solidificarse. Fue una pena que entonces aspiraran a política. Pero ese es otro capítulo que vamos a considerar más adelante. Desde luego, ya para finales del siglo II, la iglesia tenía el canon, tenía la lista. Y esos eran los documentos que empezaron a distribuirse por todas las iglesias del Imperio Romano. Y ya con esa lista la iglesia había empezado a manejar la doctrina fundamental de la iglesia, atachando todo pensamiento teológico al pensamiento original de la iglesia. Fíjese que tenían una base interesantísima. ¿Sabe cuál era la base? La base era: ¿quién es el más antiguo del cristianismo? El más antiguo del cristianismo es Cristo. Después de Cristo
los 12 apóstoles.